Hola, un inmenso abrazote para todos. El día de hoy voy a responder a este comentario que nos deja esta almita. Y dice así: ¿por qué muchas personas dicen que no es necesario estar juntos físicamente? Entonces, realmente este es un comentario pues que, según mi respuesta, va a generar quizá mucha discrepancia. Y pues es lo normal, porque en este camino, sobre todo en los conceptos, en las definiciones de lo que es la misión y el propósito de Llamas Gemelas, pues hay mucha variedad de opiniones. Y lastimosamente esta variedad de opiniones pues precisamente genera esto. Genera duda, inquietud en quienes están transitando el camino, que por cierto no es un camino nada fácil, pero con todo ese sinnúmero de diferencias en conceptos, en teorías, pues hace que se vuelva un poco más complicado, porque entonces es ir como un barco a la deriva, pues sin un norte. Entonces acá, por eso la importancia de que cada uno conecte con su interior, con su verdad, y conecte con Dios, con la fuente, para que esa iluminación les llegue de manera individual y puedan concretar en sí cuál es su propósito, cuál es su misión del alma, a qué ha venido con su pareja de gemelo espiritual. Entonces, lastimosamente, pues este camino, digamos que trae mucha desinformación con las personas pues que hablan del tema, donde muchos concuerdan en que la unión armoniosa no tiene que darse, en que no tiene que ser, sino que simplemente las llamas gemelas bajan a permitir el despertar, a catalizar el despertar en el otro, y ya simplemente cada uno sigue su camino. Entonces acá aclaro que cuando yo digo que las llamas gemelas venimos con el único propósito y misión de estar en unión armoniosa terrenal, no me refiero solamente a una relación romántica terrenal, sino que me refiero a un propósito, a un proyecto divino, que es precisamente que ambos gemelos, esos dos seres de luz, que están divididos en dos polaridades, pero que pertenecen a una sola polaridad energética, que es el amor crístico incondicional, pues entonces se quiten el velo que tenemos acá en la 3D y se fusionen nuevamente como esa única alma energética de amor divino, y en esa fusión física, terrenal, en esa unión armoniosa, puedan expandir su luz divina, su chispa divina al planeta, a la humanidad, para permitir la ascensión de conciencia, la elevación energética en vibración de amor, y de esta manera pues haya, digamos, una transformación, una elevación en el colectivo a nivel de conciencia. Entonces, esto es lo que desde mi posición, lo que desde Natalia sale, por qué y cuál es el propósito del encuentro de los gemelos. Entonces, muchas personas dicen, no, pero es que yo discrepo, eso no es así. Y lo acepto, y lo entiendo, y lo respeto. Porque lastimosamente, este camino de llamas gemelas tiene mucha variedad de conceptos, tiene mucha variedad de conclusiones, y estas conclusiones se basan en la parte mental y racional de cada persona que está transitando el viaje, que desde sus experiencias individuales pues pueden sacar conclusiones, y que quizá lastimosamente muchas de esas almitas no son llamas gemelas, no están transitando un camino de llamas gemelas, sino que están transitando pues digamos que otra conexión que parezca ser una de llamas gemelas, pero lastimosamente desde su proceso individual pues sacan esas conclusiones, las dan por hecho, y entonces pues eso hace que el verdadero propósito, la verdadera información de llamas gemelas se tergiverse y genere precisamente este tipo de comentarios. ¿Por qué digo esto? Vuelvo y aclaro. Esto no sale con la intención de generar
bulla, ruido mental, porque de hecho a mí eso no va conmigo, esas cosas no van conmigo. Acá lo único que yo quiero es como de pronto a quien resuene con el mensaje, y si no resuena con él, vuelvo y les digo, como siempre les he dicho, cada uno sigue su recorrido donde resuene, porque acá en esta posición de viaje de llamas gemelas, con tantas interpretaciones individuales, pues no hay verdad absoluta. Yo solamente vuelvo y expongo una verdad que sale de mí y no sale de mi interpretación lógica, racional, sino que sale de mi conexión directa con esos planos superiores, donde se me entregó un mensaje claro para entregar, y precisamente ese mensaje es el que hizo que yo abriera redes sociales, pues para trabajar esta posición de llama gemela. Entonces, yo a veces pues me pregunto y me cuestiono, no para entrar en un tema de juegos de egos ni de palabras, sino quienes dicen estar en un camino de llamas gemelas y dicen ser coach de llamas gemelas, con mucho respeto para todos, vuelvo y digo, respetando cada percepción individual. Si todos venimos de esa fuente como llama gemela, de ese único propósito, ¿de dónde salen estas almitas? ¿Qué vivencias han tenido con esos planos superiores, con la fuente mayor de energía que es Dios, para dar esa conclusión y esa interpretación de decir que es que los gemelos únicamente nos encontramos para despertarnos, catalizar nuestro despertar espiritual, y luego cada uno pues seguir de manera individual, simplemente con un propósito de desarrollo espiritual, de desarrollo personal para mejora, y ya está? Esto lo digo porque voy a contar parte de mi historia, del por qué doy el mensaje tan distinto a todo lo que se ve, a todo lo que se percibe en el general, en el colectivo, sobre el propósito y misión de llama gemela. Y esto se da por lo siguiente. Desde muy joven, digamos 9 años, que recuerdo muy bien ese primer episodio, yo empiezo a tener de manera muy fuerte esas conexiones con esos planos superiores. Entonces, tengo una interacción bastante amplia con esos seres de luz, con ese otro plano espiritual, donde se me ha permitido ver, vivir. De hecho, en este momento trabajo en misiones muy fuertes en esos planos superiores, pues con esas almas que han partido de este mundo terrenal. Entonces, antes de esto, yo me devuelvo, más o menos estamos hablando de 30 años atrás, y cuando yo tenía 9 años, pues empiezo a tener ese contacto claro con esos reinos superiores, donde se me empiezan a presentar ángeles, donde interactúo literalmente con ángeles. Y entonces, cuando digamos me iba a dormir, pues entonces llegaban a mí almas a pedirme en ayuda. Y estamos hablando de 12, 13 años, 14 años que tenía. Pero mi primer contacto físico así coherente, normal, así, mejor dicho, de tú a tú, fue a los 9 años con un ángel. Entonces ya en el transcurso de esos años, pues yo empiezo a tener vivencias mucho más fuertes a nivel místico, y entonces más o menos a los 14, 15, ya empiezo a ver almas, personas que llegaban a mí para que yo les ayudara pues desde esos planos superiores cuando yo me iba a dormir. En ese momento lo interpretaba como que me iba a dormir, pero ya pues hoy por hoy ya comprendo a qué venían, cómo me movía. Entonces, ya hablando desde este lenguaje de una comprensión más amplia del mundo espiritual, pues entonces concluyo que eran almitas que llegaban a mí buscando ayuda desde esos planos donde ellos se encontraban en el astral, que no habían podido trascender, pues porque se sentían atados a cosas terrenales, y pues veían en mí como ese apoyo, esa guía. Entonces, algo muy fuerte que me pasó, entonces, ¿qué pasaba? Esas almas llegaban a mí y me decían, por favor, ayúdeme, que usted me puede colaborar, usted es la persona correcta, usted es quien me guía. Y yo les decía, no sé de qué me hablas porque no te conozco, desconozco todo esto en ese entonces. Entonces ya, pues yo
claro, como no tenía el conocimiento ni nada, energéticamente yo me mantenía muy débil, yo no estaba bien, mis emociones a mi nivel emocional, incluso psicológico, pues yo decía, ¿será que yo me estoy volviendo loca porque estoy hablando con seres que nadie ve, que yo sí veo? Con todas estas vivencias, como cuando me voy a dormir, pues yo pensé que era que me estaba por allá deschavetando. Entonces, cuando tenía más o menos ya 22, 23 años, tuve algo ya muy puntual que fue lo que detonó en mí como, ya comprendo muchas cosas. Y fue, para resumir, que estaba en un sueño y llega un muchacho y me dice, su rostro, o sea, esas almas, su rostro, el rostro no se les palpa así nítido, sino que uno puede ver como la forma, pero no son muy nítidos esos que están en ese otro plano. Así lo he vivido yo. Entonces, él viene y se me acerca, eso fue empezando la semana, y me dice, por favor ayúdeme. Y yo lo miro en el sueño y yo le digo, yo no te conozco, y yo despierto. Cuando despierto eran las 3 de la mañana. Listo. Por decir, fue un lunes. Al martes no pasa nada, al miércoles vuelvo y sueño con él y me dice, se me vuelve a aparecer y me dice, por favor, ayúdeme, usted es quien me puede ayudar. Y entonces yo ahí entro y le digo, pero yo no te conozco, ¿cómo te puedo ayudar? Y entonces él me dice, yo me llamo David Puerta, usted sí me puede ayudar, por favor vaya a este lugar y pregunte por mi madre y dígale que busque detrás, en mi habitación, detrás de un cuadro, él me dijo como un escaparate, como un cuadro, que abra eso y que busque algo que está ahí. Entonces, yo en ese momento le digo, está bien, despierto, 3 de la mañana. Pasa el jueves, viernes, y yo tenía ese muchacho acá, yo tenía esa vivencia acá, y al domingo tuve una sensación muy fuerte y dije, me voy a ir a buscar donde ese muchacho me dijo, porque me dio coordenadas exactas de dónde ir a buscar a su madre. Me dijo, acá en Medellín, en la calle San Juan, por Macro la puede encontrar. Entonces yo me voy ese domingo por la calle San Juan por Macro, y por allá en un semáforo veo a una señora que tenía 2 niños, uno de ellos era en bracitos y el otro pues estaba, y la niña estaba como vendiendo periódico. Entonces, cuando yo veo a la señora, yo siento algo que yo dije, esta es. El corazón a mí me empezó a mil, las piernas me empezaron a temblar. Entonces yo me acerco y le digo, señora, discúlpeme, yo le puedo hacer una pregunta. Y ella me dice, sí, dígame. Yo le digo, ¿usted de casualidad conoce a un muchacho que se llama David Puerta? Y la señora me mira y empieza a llorar. Cuando la señora empezó a llorar, yo dije, esto no a mí me va a dar, porque de verdad que en ese momento, cuando uno desconoce tanto de esto, pues uno lo que siente es pánico, temor, miedo. Y ella me dice, sí, ¿quién es usted? Entonces yo le dije, no sé, es que yo tuve un sueño con él y pues necesito hablar algo. Y me dijo, él es mi hijo y lo mataron hace un mes. Entonces, cuando ella me dice eso, por supuesto yo entro en shock, en pánico, y le digo, mire, yo soñé con él. Él me dice que vaya y busque en la habitación, detrás del escaparate, como en un cuadro, que ahí atrás hay algo. Vaya a su casa, por favor, y busque. Entonces ya, claro, como yo estaba en shock, ella me dice, por favor, deme su número, yo la llamo, yo busco. Entonces yo le doy mi número de celular para que lo anote y salgo y me voy. Ese día yo estaba, pues, emocionalmente, no estaba equilibrada emocionalmente, porque, claro, precisamente veía que ese sueño, eso que se me había revelado en el sueño, pues era una realidad en mi mundo real, en esta tercera dimensión. Pues entonces ya, eso fue ese domingo. Al martes recibo una llamada y era la señora, y entonces ella me decía, Natalia, ¿quién es usted? Yo necesito volverla a ver, porque donde usted me dijo que buscara, encontré, había un hueco en la pared, y en ese hueco adentro había un dinero, y ese dinero me sirvió para pagar mi arriendo, para pagar los servicios, para pagar el mercado. Yo quiero darle una gratificación y quiero seguir en contacto con usted. Entonces, claro, cuando ella me dice eso, yo le digo, no me tiene que agradecer nada, no me tiene que pagar nada, simplemente me alegra que pues haya podido encontrar lo que su hijo pues me dijo en el sueño. Simplemente ore, le dije así, y ya, nunca más, porque entré en mucho miedo, en mucho pánico.
Entonces yo me voy a dormir, eso fue ese martes. Entonces yo me voy a descansar ese día después de que hablé con la mamá de él, de ese muchacho, yo me voy a dormir y resulta que en el sueño, pues en esa vivencia, allá en esos planos, veo que él llega nuevamente donde mí. Cuando él llega, ya no es el mismo muchacho que llega triste, desconsolado, ese rostro que yo le vi tan doloroso, sino que lo veo venir con un rostro resplandeciente, con una sonrisa muy bella, y lo único que me dice es gracias. Gracias, Natalia, por ayudarme. A partir de hoy, yo siempre voy a estar con usted custodiándola. Fue lo único que me dijo. Entonces me agradeció y ya yo le sonrío en el sueño, él se va, yo despierto 3 de la mañana. Entonces, cuando yo viví eso tan fuerte, yo esa semana la pasé emocionalmente y psicológicamente, pues por decir como con mucho temor, con mucho miedo, porque no entendía mucho todo eso que estaba viviendo yo, pues a qué había venido, cómo era que yo era capaz como de tener esas vivencias tan fuertes. Y tampoco tenía mucho apoyo a nivel espiritual de personas pues que pudieran ayudarme a interpretar todo eso que estaba viviendo. Entonces yo recuerdo que le pedí a Dios que no me permitiera seguir viendo esas cosas, que yo no quería sentir lo que sentía, que yo no quería estar como energéticamente tan débil, porque yo me mantenía muy débil energéticamente, que yo no quería seguir viendo cosas porque yo veía sombras, yo veía energías, yo veía muchas cosas, y eso hacía como que yo me desconectara del mundo terrenal, de mi mundo. Entonces yo le pedí a Dios que me sacara de eso y que por favor no me permitiera vivir nada más de esas cosas. Y así fue pasando el tiempo y dejé de ir viendo cosas, sintiendo cosas, viviendo cosas, pero todavía seguía entendiendo como dónde me movía, en esos planos superiores, pero ya no con esas vivencias tan fuertes. Entonces sí conectaba con la energía de las personas, entonces tenía revelaciones en sueños, premoniciones, y lo que se me mostraba, pues tenga que pasaba. Entonces veía las muertes de mis familiares que ya partieron de este mundo. Entonces, antes de que murieran, veía lo que iba a pasar, me lo mostraban en premonición y tenga que pasaba. Sucesos de mi vida, pues me los mostraban también en esas premoniciones, en ese don de la clarividencia, y entonces al tiempo yo podía interpretar que ya era lo que me habían mostrado que iba a suceder. Y así fue pasando el tiempo hasta que más o menos estamos hablando de 7 años del día de hoy atrás, volví otra vez a conectar muy fuerte con esos dones. Volví a ver almas que llegaban donde mí pidiéndome en ayuda, pidiendo que las sanara, y yo en sueños, en esas vivencias, allá en esos planos superiores, pues entonces simplemente cuando esas almas llegaban donde mí, pues de cierta manera yo les oraba o les ponía la mano, y era como si algo en ellos les diera como liberación, como sanación, y entonces me agradecían y yo podía ver que algo en ellos cambiaba y trascendían. Eso era algo muy extraño que yo vivía en esos momentos, pero que en ese momento pues tampoco era la interpretación, sino que así volví a despertar como a esa parte de esa parte espiritual, a esa parte de dones. Y entonces ahí, en ese tiempo, tuve una experiencia mística muy fuerte, y entonces viene una energía superior. Yo digo, Dios, siempre en mi vida he reconocido a Dios como todo, como el todo, y cuando hablo de Dios no hablo solo de religión, sino que hablo de ese todo, de ese ser que mueve el rey del universo, donde nosotros nos alimentamos, donde nosotros provenimos, y entonces yo siento que llega esa energía y me para a mí hacia el frente. Yo estaba acá parada, y entonces al lado derecho había un mundo y al lado izquierdo había otro mundo, y acá entre esos dos mundos había una pared. Y entonces esa pared, él viene,
solamente me dejó verle de acá para abajo, no le vi el rostro, de acá para abajo yo veía una túnica blanca y veía unos pies descalzos y una voz, y esa voz me decía, cuando me paró en esa mitad de esos dos mundos, me dijo, ¿qué eliges? Pero antes de eso, yo empecé a tener muchas dificultades a nivel laboral, a nivel de mis relaciones, porque entonces cuando vuelvo a conectar con eso, ya mi vida nuevamente física se empieza a desestructurar. Y ahí entonces es donde empiezo a entrar en la primera noche oscura del alma. Entonces, claro, como yo estaba empezando a sentir esos cambios a nivel terrenal, en mi mundo físico, laboral, relaciones, todo, pues entonces yo le decía a Dios, ayúdame, sácame de esto, yo no quiero vivir más esto, quiero otra vez estar en mi parte estable emocional, en mi parte estable romántica, en mi parte estable laboral, ¿por qué me está pasando esto? Entonces ese día yo tengo ese encuentro y en esa pared que dividía esos dos mundos, esa energía me habla y me dice, ¿qué eliges? Cuando me dice eso, yo me quedo mirando esas dos posiciones y le digo, elijo esto. Y elegí el lado izquierdo. El lado izquierdo solamente podía tener paz y era un césped, un lugar hermoso como un campo abierto. El lado derecho era el mundo, puros edificios, puros carros, el mundo. Y entonces cuando yo digo elijo esto, ese lado derecho se derrumba, se desaparece. Y él me lleva de la mano, me toma de la mano, me para en un lugar, me dice quítate la ropa, yo me quito la ropa, él me dice desde hoy vas a portar estas vestiduras y me pone una manta blanca, una túnica blanca y alrededor mío empiezan a danzar puros seres de luz, todos de blanco y a tirarme en flores, flores de muchos colores y puros cánticos celestiales. Eso sucedió en ese momento. Desde ese momento, mi vida terrenal empezó a cambiar por completo, por completo. Y ya ahí fue donde empecé a interactuar fuertemente, constantemente y ya de manera consciente con esos planos superiores, donde ya entonces empecé a interactuar con almas que estaban allá, con situaciones, con esas energías, con esos seres de luz, donde les digo que así como yo puedo estar hablando con una persona acá a nivel terrenal, hablo en esos planos superiores con esas almas de allá, con esos seres de allá. Entonces, claro, como es esa conexión tan fuerte, es poder interactuar de esa manera tan clara, pues entonces mi camino de llamas gemelas fue guiado directamente por esos planos superiores. Todo prácticamente lo que yo hablé de llamas gemelas, lo que he vivido de llamas gemelas, me lo mostró mi equipo de guías espirituales. Lo viví en esos planos superiores. Entonces, cuando yo les digo que la unión armoniosa es un hecho y es misión de gemelos, es porque a mí, allá en esas conexiones con esos planos superiores, me lo dijeron claro y es el mensaje que yo vengo a entregarles. Me dijeron, hay conexiones que ya están establecidas. Solo quien lo trabaje de la mano de Dios de la luz podrá entenderlo. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que me lo estoy inventando, que fue un momento emocional, que fue algo esporádico, que fue por querer ser llama gemela, que fue porque entonces creo que necesito a mi gemelo, necesito a mi gemela, necesito esa presencia? ¿Cómo decir que es por eso cuando toda mi vida la he transcurrido en base a mi mundo espiritual, a esa conexión con esos planos superiores, donde me he movido de cierta manera en conexión directa allá, donde me han entregado mensajes constantes, no solo para mi vida, sino para la vida de otras almas, para ayudar, para estar al servicio, no solo a nivel terrenal, sino que sirvo allá en esos planos superiores también. Entonces, ¿yo cómo voy a decir que esto simplemente es momento, que esto es carencia, que esto es vacío, que necesito llenar con una persona que quiero que esté conmigo a nivel terrenal, cuando no es así? El mensaje es claro. Las llamas gemelas vienen con un propósito divino celestial. Son seres de luz con un proyecto divino celestial. Por favor, quien resuene con esto, grábenselo, porque no lo invento, me lo han mostrado, me lo han dicho, lo vivo, lo he vivido.
Hasta hace poco estaba en una de esas interacciones allá, en eso es hermoso, eso es otro lugar, ese hogar es hermosísimo, yo ni puedo describirlo. Y entonces estaba yo sentada allá con uno de mis guías y estábamos en una conversación, por decirlo así, y entonces me dice, sí, las llamas, mismos genes, mismo ADN, misma procedencia. Así me lo dijo. Y entonces, claro, pues como ya me han mostrado todo lo que es mi viaje, todo lo que es mi conexión con mi contraparte divina, pues entonces ellos han sido los que han alimentado, me han retroalimentado de lo que es el mundo de llamas gemelas, de lo que se viene para las llamas gemelas, de lo que es el camino de llamas gemelas. Y entonces yo solamente les puedo decir, conecten con ustedes, conecten con Dios, conecten con su corazón, porque lo que yo les digo no me lo estoy inventando. Les puedo decir que en este momento yo ya me muevo mucho más en misiones espirituales a nivel superior que a nivel terrenal. Y por eso muchas veces amanezco tan cansada, por eso muchas veces amanezco agotada, porque me muevo mucho más allá que acá. Y allá me muevo, ya no como antes, desde esa inconsciencia donde las almas llegaban a pedirme en ayuda y yo no sabía cómo hacerlo, sino que ya me muevo de manera consciente, ayudando a esas almas en ese otro lugar, en un proceso, digamos, como de recuperación, donde llegan a ese lugar donde yo estoy, a un proceso de recuperación. Entonces, para resumirles esto, ¿qué es lo que pasa? Ya después de todo lo que he vivido, en mi sanación, en mi proceso de llama gemela, en mi recordar quién soy, pues entonces hace poco tuve un encuentro allá en esos planos superiores. Yo tenía unas llaves, era una llave dorada y una llave plateada. Yo abro una puerta, esa puerta era un portal muy grande, era de color madera, y entonces yo entro con alguien y le digo a esa alma, por favor, pasa a esa sala y me esperas allá, que ya voy contigo. Y entonces yo las llaves que me entregaron las puse en una puerta que estaba ahí en la entrada. Entonces era una puerta, tú entras, campo abierto, una cosa hermosa y una sala. Entonces yo le digo a Salmita, espérame en esa sala, y las llaves yo las pongo en esa mesa. Cuando entonces viene una mujer, viene una angelina y me dice, ¿por qué dejas las llaves ahí? ¿Quién te entregó esas llaves? Y yo así de manera muy tranquila, hablando con ella, le digo, estas llaves me las entregó el Padre. Y me dijo exactamente, si Él te las entregó, ¿por qué las estás descargando? Vuélvelas a tomar. Se te han entregado, son tuyas y las necesitas porque constantemente vas a salir entrando, vas a estar entrando y saliendo por esa puerta con todas las almas que necesitan de ti. Y entonces ahí yo comprendí que ya no solamente estamos con misiones a nivel terrenal, como lo es esa reunificación de esa única alma de luz, acá desde el amor, sino que ya también estamos trabajando misiones a nivel espiritual mucho más fuertes en todos esos planos superiores. Entonces acá esto yo se los dejo como una vivencia. Les comparto parte de mi experiencia de vida para que ustedes puedan comprender de dónde se mueven los mensajes, la información que entrego, que no es de mi mente racional, que no es de mi lógica, simplemente desde una posición donde ya tengo una interacción mucho más fuerte con esos planos superiores y donde se me entrega la información. Entonces acá esto, quien resuene con ello, pues le va a servir de mucho, va a recordar, la idea es volver al hogar, regresar al hogar desde acá, desde la vida terrenal, y este mensaje lo entrego con mucho amor, esperando que tengan mucha claridad, y si no resuenas con él, suéltalo, déjalo, sigue recorriendo tu camino donde resuenes, pero quien sí resuene con él, integren todo eso que hay en ustedes, ese amor, esa verdad, y trabajen en pro de ello, porque la luz nos necesita, el amor nos necesita. Somos mensajeros de Dios para entregar amor, sanación y luz al mundo. Entonces, acá simplemente es quien tenga oídos, que oiga. Y bienaventurado el que cree sin necesidad de ver. Mucho amor para todos.
Un gran abrazote.